Muy buenas noches, muy buenos días. Estamos con ustedes de nuevo aquí con Metrópolis y en Metrópolis, con un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen desde 1998, con las gracias cotidianas y sempiternas a el grupo de comunicaciones presidido por don Juan López y la oportunidad que nos ha brindado durante todo este tiempo para permanecer aquí en Metrópolis. También un abrazo sentido, estrecho a todos los compañeros de este canal de Metrópolis tan solidario y que estamos aquí durante mucho tiempo. Hemos madurado juntos, ¿por qué no? Hemos envejecido juntos y seguiremos. Gracias también a Tayana Mora Ramis, parte de este Metrópoli, de las permanentes a pesar del COVID, a pesar de la pandemia, de los avatares, y gracias al equipo que hace posible Metrópolis, que permite los canales de YouTube, que alimenta las redes. Un saludo muy especial a Jesús Corona, ese joven trabajador, brillante, que hace su trabajo muy bien, y naturalmente a estos muchachos que están aquí, a nuestro máster, a don Carlos Polanco, y al editor, ¿qué le decimos, Carlos? Le decimos el editor estrella, don Esmerlin Rosario, para que Emily lo escuche cuando vea Metrópolis o ahora en este momento que lo está viendo. Es una introducción, quizás dándole vuelta a muchos temas que tenemos que abordar y que parecen cosas como ese eterno retorno que dicen los filósofos. No pensamos que el COVID iba a estar en la agenda ya a esta altura, y está. Pero está con unas condicionantes muy distintas, con una actitud muy diferente, y con la respuesta o la reacción gubernamental que ratifica lo que ha dicho desde la segunda ola del año pasado. Ya la responsabilidad es nuestra. Quien quiera estar sin mascarilla, que esté. Aquí no habrá sanciones para eso, pero sin lugar a dudas, hace 3 semanas más o menos se han, yo no quiero decir ni siquiera multiplicado, pero es cada vez más frecuente escuchar informaciones en nuestro entorno de personas que sí tienen COVID-19, que sí tienen posiblemente Omicron o alguna de las variantes, y ya sin la posibilidad de vacunas en cada esquina, y sobre todo algo que denunciaban unos prestantes ciudadanos acerca de la imposibilidad de las pruebas, que son un poco caras. Pero hago esa introducción, 1, para advertir que sí tenemos que tener cuidado; 2, para reiterar el llamado de las autoridades, sobre todo de parte de la vicepresidenta de la República, que es la jefa del Gabinete de Salud, en momento de crisis, en momento cuando la pandemia realmente estaba en su peor momento. Ella dice: nosotros no vamos a imponer ninguna medida, ustedes traten. Quizás se oye feo eso, exacto, don Juan, cuídense, pero sí, debemos cuidarnos. Naturalmente, y como siempre ha sucedido desde el principio, nosotros no tenemos, las unidades médicas no están ni por asomo llenas, ni saturadas, ni lo van a estar, pero vamos a tratar de tomar las medidas personales, particulares, porque lo dijo el presidente de la República, lo dijo la vicepresidenta de la República: medidas drásticas no se van a tomar, la responsabilidad es nuestra. Ustedes se cuidan, nosotros nos cuidamos también. ¿Qué hay que hacer? En lugares cerrados, exacto. Aquí dicen los muchachos que han tenido, Carlos Polanco lo tuvo, y tuvo después gripe. Entonces, en lugares cerrados, mascarilla. Eviten la cercanía con las personas. Es que también nos descuidamos. Los viajes han incidido mucho, y qué bueno que sigamos viajando y que sigamos consumiendo, porque esa es la preocupación de las autoridades. Temen mucho que el consumo
se disminuya y que las actividades turísticas se disminuyan. Eso no va a ocurrir, pero es nuestro deber como medio de comunicación decir que sí, que de alguna manera los casos de COVID están ahí, los que no estaban, y que debemos tomar las medidas personales y particulares que conocemos. No es la situación de hace 2 años cuando no sabíamos qué hacer. Sí sabemos qué hacer, sí sabemos cómo tratar de evitar los contagios. Yo no lo comentaba con el equipo de producción aquí, lo comentaba con don Merlin. ¿Cómo es la reacción adecuada cuando tú ves 5.000 árboles de caoba criolla y de caoba hondureña en el suelo? ¿Qué tú haces? ¿Cómo tú reaccionas? Agrediendo al funcionario que lo permitió y lo hizo y que lo justifica incluso, sancionándolo como dice la ley, tratando de que todo el peso, bueno, eso es lo que dice la ley y eso es lo que se debe hacer y existe una procuraduría especializada para los asuntos del medio ambiente, pero después que esos árboles están en el suelo, la verdad es que la sensación de impotencia, la sensación de indignación es sencillamente demoledora. Mucho hay que decir al respecto. La reflexión se impone. ¿Por qué no hubo vigilancia? ¿Por qué no hubo aviso? ¿Por qué las autoridades no estaban atentas? Bueno, aquí dice Freddy Ortiz que después del robo el candado, pero es que esto no es asunto, esto es peor que un candado. ¿Cómo vamos a recuperar? ¿Cómo vamos a recuperar esos árboles? ¿En cuánto tiempo? Tenemos al otro lado, ahí mismo en nuestro territorio, lo que ha pasado en Haití, la deforestación, la depredación y lo que hemos logrado con mucho esfuerzo de este lado de la isla por una insensatez, una imbecilidad, una irresponsabilidad, lo dañamos. Dicho sea de paso, ahora que nada del pasado es válido ni reconocible, esto ha permitido que, lo único que no se ayudan los exfuncionarios, pero ha permitido que expertos reconozcan el trabajo que realizó Jaime David Fernández Mirabal cuando fue ministro de Medio Ambiente, que como conocedor del campo que es, sí se encargó de forestar, sí se encargó de vigilar y de cuidar. Lo que ha pasado ahí realmente no tiene calificativos. Cada vez son más frecuentes los crímenes contra el ambiente, la agresión a los árboles y los discursos. Los discursos, y yo le doy vuelta al término, pero la gran insensibilidad más que irresponsabilidad. Esto fue ahí, donde había 5.000 árboles para cortar. Tenemos ahí un testimonio, una manifestación. Pero, ¿qué ustedes me dicen de lo que está ocurriendo en el Gran Santo Domingo? ¿Qué podemos decir, ingeniarnos para explicarlo, sobre todo después que vemos el árbol en el suelo? ¿Qué podemos decir con lo que está pasando en el polígono central, en sectores como Naco, que en una ocasión se llamó, es la Arboleda, exacto, es la Arboleda? ¿Qué podemos decir cuando cada día vemos los árboles en el suelo y no hay remedios? Yo recuerdo aquí, Carlos Polanco debe recordarlo, también Merlin, como frente al Club Deportivo Naco hace un año, una empresa constructora, no, hace 2, exacto, tumbó 5 árboles de caoba simplemente para comenzar una construcción. Y el problema es que, bueno, ya estaban en el suelo, pero esta alcaldía se ha caracterizado por el desmonte de los árboles. ¿Y qué más vamos a recordar? A recordar cuando a aquella alcaldía se le ocurrió resembrar las grandes avenidas con palmas y derribó los árboles de Carolina, no de Carolina la alcaldesa, sino la flor de Carolina, la javilla, los framboyanes, y decían que no eran endémicos. Entonces,
Las pequeñas cosas son las que pueden hacer un país distinto, las que pueden hacer un país diferente, las que pueden avalar el cambio. Y realmente esto que ha ocurrido en Palmarejo sencillamente es indignante, pero la indignación se da de bruces cuando tú te sientes impotente y sabes que por más que grites, por más que reclames, te van a decir, ya las caobas están en el suelo y tenemos que esperar muchos años para recuperarlas. Y a propósito de asuntos irrecuperables y de asuntos que indican y son señales inequívocas de cómo estamos y lo bueno que es manejar la estrategia de comunicación, lo que ha pasado con el monumento a los héroes del 30 de mayo realmente provoca una sensación y una reacción similar a lo que decía a propósito de las caobas derribadas. Vamos a hacer una pausa para hacer la comparación con la algarabía que hubo el año pasado a propósito del aniversario del tiranicidio, los 60 años, cuando hubo todo un despliegue oficial para conmemorar la fecha, cuando con el mejor estilo de las alabanzas a Trujillo dijimos la maravilla del presidente de admitir, asumir e incorporar la conmemoración, y este año lo que nos queda es un monumento a los héroes del 30 de mayo convertido en ruinas. Vamos a comentarle cuando regresemos después de la pausa. El año pasado, 2021, se cumplían nada más y nada menos que 6 décadas del tiranicidio, del atentado en la avenida hoy 30 de mayo, el malecón, la avenida, como le decían hace 6 décadas. Tanto las fundaciones patrióticas como algunos organismos oficiales, Efemérides Patria y el Ministerio de Cultura en esa época, presidido por doña Carmen Heredia, se encargaron de hacer el reconocimiento correspondiente y la conmemoración adecuada después de 60 años. Ahí hay 2 generaciones en 60 años. Se hizo el anuncio inusual de que el presidente de la República iba a asistir a la conmemoración en el monumento a los héroes del 30 de mayo en el malecón, en la avenida. Aquello fue como un anzuelo para saber cuán el espíritu del trujillismo o el espíritu dominicano de ser así alabarderos, genuflexos ante el poder, cuántas manifestaciones gentiles de loa, de alabanzas al presidente que iba a asistir, que era el único presidente que no había estado durante la era, ni era chiquito ni mucho menos, porque nació después, pero que como un acto de patriotismo inusitado en esta nueva era, el presidente iba a ir. Previo a la asistencia, incluso había programas impresos ya, algo único. El presidente iba a asistir, a estar con los familiares de las víctimas, con los familiares de los héroes y de los mártires, pero el presidente no fue. Aquello cambió en horas y el presidente sí asistió el día antes a la inauguración de una exposición permanente que hay en la antigua plaza de la Feria de la Confraternidad y el Mundo Libre. Lo que era la Feria de la Paz, ahí hay un monumento impresionante, exacto, más fácil, donde está la bolita, ahí hay toda una exposición fotográfica que va explicando lo que fue el desastre, el horror de la tiranía, y va colocando en su lugar las participaciones heroicas.
excelente el trabajo. Se le asignó a unos particulares, a una señora y a un señor, se le asignó excelente el trabajo, reitero, pero lejos de las fundaciones. Ese fue otro proyecto. El presidente avaló ese proyecto propuesto, sí. No, para eso no se hace licitación. Eso es otra cosa. Eso es de presidencia. Y se hizo un acto hermosísimo, precioso, transmitido al mundo. No había lo de la fundación, eso fue otra cosa. Entonces, al día siguiente, sí se hizo la hermosa conmemoración, celebración, ¿sí? Sí, esa era parte de la paradoja. Celebramos, pero también lamentamos la pérdida de quienes estaban. Es conmemorarlo o hacer los actos en ese monumento tiene mucho significado, porque fue ahí el lugar y además ahí está erigido el monumento que se le encargó a Silvano Lora y se hizo ahí. Claro que se notaba el deterioro, claro que se notaba entonces, hace un año, que le faltaba mantenimiento y todo eso, pero bastó un año para que aquello sea una ruina. Por ejemplo, este año, el 30 de mayo, no puede celebrarse ahí porque incluso puede representar un peligro para los asistentes. Pero la pregunta es, ¿por qué las autoridades permitieron que eso ocurriera? Nos dicen los amigos encargados o conocedores de los distintos monumentos a las epopeyas, a los patriotas, a los héroes, que no es el único que está así. Que ocurre que este está en la ciudad, ni siquiera está en el distrito, está en la capital de la república y lo vemos. Entonces, ahora vienen los habituales dimes y diretes. ¿Es la alcaldía? ¿Es efemérides patria? ¿Es la presidencia? ¿Son las fundaciones que tienen que ocuparse? ¿Es la ciudadanía? Entonces, como decíamos en la promo, invitándoles al programa, yo pienso que ese deterioro, esa indiferencia ante el deterioro, explica realmente que cada vez más olvidamos lo que fue la tiranía, olvidamos lo que fueron los últimos años, lo que fue el sacrificio, lo que fue el heroísmo. No nos interesa, pero tampoco importa a las nuevas generaciones que están convencidas de que están refundando un país, pero hay un detalle ineludible e indiscutible. Sin historia, sin pasado, no se puede hacer o rehacer una sociedad, un colectivo. Yo me atreví a augurar, y solo tenemos que esperar una semana para saberlo, que después que apareció un reportaje contundente en el matutino Listín Diario y al día siguiente un editorial más contundente aún, las autoridades iban a hacer un descenso a los lugares. Iban a tratar de manera rápida y expedita, preparar aquello, disfrazar un poco la ruina para poder utilizar el espacio el día 30 de mayo. De modo que queríamos compartir con ustedes esa situación. Posiblemente, y ahí está Tayana Mora Ramis riéndose, posiblemente muchísimas de las personas que ahora están viendo Metrópolis ni siquiera tengan en la memoria lo que estamos hablando, ni siquiera sepan que ese monumento existe o algo más. Posiblemente ven el monumento y no saben para qué o en honor a qué o a quiénes está erigido. De modo que no es de lamentar, pero hay que revisarse a veces cuando piropeamos tanto, cuando decimos que llegó quien faltaba, como casi se dijo, que posiblemente sí, ha llegado quien faltaba, espérate. Pero yo escuché discursos tan alabanciosos de la actitud del presidente porque
había permitido esa exposición que es permanente, que está ahí en la feria, en el Monumento a los Héroes, exacto, ya no es feria de gracias, que se nos fue exigir también o pretender además una constancia en las actitudes para reconocer el pasado, para reconocer el heroísmo o para reconocer el sacrificio que abocó en lo que tenemos ahora. Eso es sin duda el mensaje. Pero yo tengo la esperanza de que se le dé un empañete rápido y después digan que van a ir a levantar otro monumento y que claro, que hay compromiso con acabar con lo que quedó de la tiranía y bla, bla, bla. Entonces, miren el monumento ahí y sí está en ruina. Una cosa fue muy positiva, como es la exposición permanente, y esto quedó en el olvido. No, yo no he olvidado lo del Día de la Libertad. Lo que pasa que tampoco compartí aquello como primicia porque el Día de la Libertad estaba decretado desde hacía más de 40 años. Si se repitió el decreto y se quería seguir con la narrativa de lo único y lo nuevo y lo insustituible, yo no me iba a sumar porque eso está registrado desde hace 40 años. Esto fue una revisión, un refrescar algo que existía. Entonces, si queremos transparencia, también tenemos que buscar los archivos, buscar la historia y entonces hablar. A propósito de patria, a propósito de defensa de lo que tenemos, yo no sé, y lo discutíamos aquí en el canal, ¿qué más podemos esperar para darnos cuenta de la indefensión? Oiga, ¿de quién? No de nosotros como ciudadanía. La indefensión de las autoridades frente a la insubordinación de los indocumentados, de los extranjeros residentes en nuestro territorio, sin papeles, sin contrato de trabajo, sin identificación, pero absolutamente empoderados, absolutamente convencidos de que esto es también, esto le pertenece a este territorio y ellos son intocables. Y digo que más puede pasar porque a cada rato vemos lo que ocurre en la frontera, vemos los secuestros, vemos las reyertas en los barrios, vemos el problema en los municipios más apartados de riñas, de ocupación, de que vemos además, y ahí va otro abrazo a Disburgos, un documental, un reportaje realmente estremecedor, como ella visita hospital tras hospital y se demuestra cómo el servicio de salud de ginecobstetricia está destinado a las parturientas haitianas en nuestro país. Pero, exacto, la quema, todo lo que, la tala, toda la deforestación. Pero lo que vimos esta semana en Ciudad Juan Bosch, yo no voy a decir que ni es la gota que rebosa la copa, ni es lo más importante que hemos visto. No, es el continuum que ratifica que las autoridades nuestras están amarradas, atadas de manos y pies frente al problema de los indocumentados haitianos. No usemos subterfugios, dejemos lo políticamente correcto, no. Miren esas imágenes, escuchen además. Y en esta época de desautorización a los agentes del orden, a los guardias, a los policías, a los fiscales, a los jueces, ¿qué podemos hacer?
No hemos visto una declaración oficial del presidente de la República, del ministro de Interior y Policía, que es el superior de migración, del director de migración. Están en las redes, ahí se explaya todo, pero eso va a continuar porque no estamos claros ni tenemos ninguna política para, no sé si ni siquiera enfrentar, pero tratar de aplicar las leyes territoriales ante el desafuero de esas personas. Es absolutamente lamentable, es absolutamente peligroso lo que estamos mirando y lo que puede seguir ocurriendo. Es insoslayable recordar que el presidente de la República, yo no puedo pensar que fue un engaño, pero el presidente de la República logró un respaldo, posiblemente, lo digo en broma, de 200% de aceptación, cuando llamó a todas las fuerzas políticas y las sentó en Palacio y habló de la defensa del territorio, habló de la defensa de la soberanía y habló del peligro que representaba Haití controlado por las bandas de delincuentes. El presidente ahí tuvo el más alto respaldo que hubiera podido tener jamás o que habría podido tener jamás. Todos dijimos, no, pero este hombre está defendiendo la nacionalidad, está defendiendo el territorio, está defendiéndonos de la anarquía y está evitando el caos. Le creímos, le creyeron los partidos políticos, le creyeron las fuerzas vivas de la nación y todos a una nos abrazamos de manera virtual, no virtual por pantalla, sino no necesariamente físicamente. Dijimos, vamos a defendernos de las bandas de delincuentes que están del otro lado. Después aquello también se diluyó y antes del discurso del 27 de febrero, el presidente, una semana antes, entonces inició la construcción del muro prometido. Volvió otra vez el respaldo absoluto en relación al problema dominico-haitiano. Pero después de aquel cemento que bajó, y lo hemos reiterado aquí en Metrópolis, faltó la observación de las autoridades de la frontera, porque es que creemos que todo lo vamos a resolver aquí, en el distrito y desde Palacio. No, las autoridades de la frontera, diputados, senadores, autoridades municipales dijeron, señores, aquí no se está construyendo ningún muro. Hizo aquello, se convirtió de rumor a una realidad y vinieron las explicaciones. Nos enteramos entonces que se necesitaban deslindar los terrenos, que se necesitaba pagar a los propietarios, que estaban en una labor de medición. Y entonces, hay que esperar. Y que además había un asunto de espacio y de preservar algunos metros. Después que nos enseñaron los drones, las cámaras, esos muros espectaculares. Pasó eso otra vez y ahora sencillamente lo que tenemos es, eso decía aquí un amigo que me voy a reservar el nombre, que decía la ocupación tranquila del territorio. Yo pienso que de alguna manera. Volvamos a ver esas imágenes y no es para asustar, es para pedir de alguna manera que si se puede y si existe alguna ley que quieran aplicar, que lo hagan las autoridades, porque eso que vimos ahí ya no es en una comunidad hispánica, ya no es pasando el territorio haitiano o la frontera y el secuestro de un autobús de Caribe Tour o de Metro, no, ni de los misioneros, no. Eso es aquí, eso es en Ciudad Juan Bosch, eso es en parte absolutamente urbana
del Gran Santo Domingo. Entonces, bueno, ya eso es Santo Domingo Este, claro. Entonces, mírenlo y pensemos en la debilidad de la autoridad frente a los indocumentados insubordinados en la República Dominicana. No, no hay que mandarle eso a Estados Unidos. Estados Unidos lo sabe perfectamente y sus voceros aquí lo saben más perfectamente aún. Hacemos otra pausa, Esmerlin. Recuerden que Ready para Exportar está con nosotros después o estará con nosotros después de este segmento. Sin lugar a dudas, en un país tan particular como el nuestro, donde la norma se acomoda, la norma se acoteja, descansan los códigos. Yo he dicho que aquí tenemos una especie de pausa legal hasta que se decidan algunas cosas, una especie de vacación legal, vacatio legis se llama en latín este espacio que tenemos, que se acomoda la ley a lo que se quiera y a lo que se ajuste, y como no hay censores ya en los grupos fácticos están muy de acuerdo con todo lo que está ocurriendo, entonces eso pasa así. Hago la introducción porque sin lugar a dudas yo creo que estamos ya en campaña. Sí, estamos en campaña electoral. Recordemos que el presidente de la República no tiene ningún impedimento para optar por un segundo periodo. Eso es absolutamente constitucional. Y que le diga a cualquiera de sus órganos electorales, mire, que usted esté en campaña, eso no importa porque estamos en campaña. Lo digo porque ya se notan una especie de enfrentamientos tenues y elegantes entre el presidente de la República y el expresidente Leonel Fernández, que algunos entienden como que ya esos serán los dos candidatos para el 2024. El presidente Abinader ya lo escogió en la medida que le está respondiendo. Un presidente no responde así, de esa manera crítica de la oposición constante, sino que el candidato sí, el presidente no. Otro indicio es, porque el presidente desde el principio ha estado mucho en contacto, inaugurando en contacto, pero al parecer el presidente se enteró de lo que no solo dicen algunas encuestas, sino lo que le dicen sus legisladores, lo que le dicen algunos sectores levantiscos dentro de su partido, que yo insisto que ese es el partido del presidente Luis Abinader. No, la prensa está muy tranquila. Pero al parecer, claro, pero la misma, gracias por recordarme eso, la senadora de Puerto Plata le dijo hace apenas un mes y lo volvió a repetir, presidente, los funcionarios no nos hacen caso, no le hacen caso a la ciudadanía. Ella, claro que sí, no cogen el teléfono y demás. Y el presidente decidió esta semana que sus ministros van para las provincias, el gobierno va a las provincias, el gabinete va a las provincias ahora. Muchas lecturas. La primera, que estamos en campaña y que el presidente quiere que a través de sus ministros se ausculte lo que está pasando en los municipios y en las provincias y tratar de resolver en la medida que puedan las circunstancias y los recursos, cualquier petición, cualquier problema, pero sobre todo cualquier inconveniente de comunicación. Que vean al señor que llega con su guardaespaldas y su todoterreno y su parafernalia, que lo vean y lo toquen. Sobre todo cuando dicen que el gabinete tiene determinado sesgo social y las bases del partido otro.
Sin embargo, en esta época sin disenso, me permito reflexionar algo con ustedes hoy, este sábado, este domingo y este lunes. Ir los ministros a las provincias. Pensábamos que para eso estaban las gobernaciones, para eso están las autoridades municipales y provinciales, que son el canal, el vínculo precisamente con la presidencia, con el presidente, con los ministros. Entonces, al parecer, la demanda de la ciudadanía que pertenece al PRM es que quiere ver a los designados por decreto. Porque quienes van a ir a las provincias son los designados por decreto. No son los que se ganaron con votos las curules o las alcaldías. De todos modos, es una estrategia, como le digo, electoral, porque en cada municipio, en cada provincia, hay un representante que puede servir de interlocutor más que válido con la autoridad y que puede intentar oír, escuchar y tratar de resolver los problemas. Al parecer, reitero, el presidente sí escuchó el clamor desde su partido, sí escuchó el malestar que no es suficiente con sus presencias o sus presencias y sus inauguraciones, sino que ellos quieren, las comunidades quieren tener algo que les recuerde el poder, que les recuerde el Ejecutivo en sus distintos municipios y sus distintas provincias. Pero de todos modos, sé que hay narrativa, discurso y argumento suficiente desde Palacio para convencernos, pero de todos modos, reitero, cada provincia, cada municipio tiene la representatividad adecuada para escuchar las demandas y los problemas. Recordemos muy al principio del gobierno que un senador del Cibao mostró su indignación porque los ministros no le cogían el teléfono, igual que dijo la senadora Ginés Burnigal, y que en menos de una semana fueron los ministros, creo que de San Francisco, sí, San Francisco de Macorís. Pero lo que sí se infiere es que estamos en franca campaña, que bueno, para captar adeptos y para mantener los que se tienen. Hay un detalle que no podemos dejar de mencionar y no sé qué habrá dicho ya, pero el detalle tiene que ver con el señor Guido Gómez Mazara. Guido Gómez Mazara ha reiterado, ha repetido, ha insistido precisamente en esa falencia que se supone que ahora, con el acercamiento de los funcionarios a las bases y a las comunidades, se va a resolver, se va a enmendar. De modo que habrá que llamar a don Guido o habrá que esperar su columna que aparece de manera semanal en el matutino Hoy para ver si él ya está complacido con esa iniciativa del Poder Ejecutivo, con esa decisión que casi fue una petición, incluso de esos datos, esos indicios como extraños de la actitud y de la relación Guido-partido, Guido-gobierno, Guido-presidente. Él sí lo está haciendo. El doctor Guido Gómez Mazara sí visita de manera constante a las comunidades. Y yo pensé en un principio, así se lo manifesté a don Guido, que yo creía que él era el vehículo, el vínculo del presidente con esas comunidades disgustadas y que se encargaba de llevarle al presidente esas quejas.
De modo que enhorabuena, los funcionarios no van a tener descanso los sábados, van a estar desde las 9 hasta, creo que hasta las 5 de la tarde en las distintas comunidades, y que descansen los gobernadoras, son mujeres, las gobernadoras, que descansen alcaldes, diputados, senadores, porque Palacio va a la provincia. Y ahora ustedes no van a descansar, sino que van a disfrutar de Ready para Exportar con Tayana Mora Ramis. Ready para exportar. En este siglo XXI, el tema de las energías renovables ha recobrado cada vez más, y cada vez que se nos sube el petróleo y vemos cómo eso afecta la vida de tanta gente, no solamente en la República Dominicana, volvemos a pensar en el tema de las energías renovables. Y para hablar de este tema, pues hoy tenemos una voz muy autorizada. Tenemos al presidente de la Asociación de Energías Renovables de la República Dominicana, Marvin Fernández, experto también en el tema, para que nos hable de este tema. Cuéntanos, Marvin, porque vemos algunas empresas con paneles solares, vemos los parques eólicos. ¿Cómo estamos en República Dominicana en términos de energías renovables? Bien, primero agradecerte por la invitación a estar aquí en el programa. Y la verdad que en República Dominicana vamos muy bien en cuanto a energía renovable, sobre todo porque tenemos un marco regulatorio que impulsa todo lo que es la generación con fuentes renovables. Y no solamente, digamos, hablamos de ley y de reglamento, sino que viene desde la misma Constitución, que habla de descarbonizar la economía. Entonces ya en República Dominicana contamos con más de 8.400 clientes que tienen paneles solares en sus techos. Aquí estamos hablando de residencias, empresas, industrias, que totalizan alrededor de 210 megavatios instalados. Entonces son empresas o industrias, o como bien dije inicialmente, residencias, que producen energía con los paneles que están instalados en su techo, y a través de un programa que es llamado medición neta, pues venden energía o los excedentes a la empresa distribuidora, y de esa manera pues compensan lo que es su consumo. Por otro lado, tenemos también grandes parques eólicos, como usted mencionó, y también solares, donde básicamente aprovechan el recurso del sol y del viento para producir energía y venderla al sistema, a las empresas distribuidoras. Y realmente cada día más se ve el auge de estas tecnologías, porque es básicamente ya no el futuro, sino el presente, ¿no? Con esta gran necesidad de abastecimiento con recursos propios que tenemos mundialmente. Y el tema de otras formas de generar energía, porque se ha hablado mucho de si usamos de los desperdicios para poder generar energía, que si la fuerza del mar, que si, bueno, todavía la tecnología no la ha hecho que sea el costo-beneficio posible. ¿Cómo estamos en esas áreas? En ese sentido, aquí también estamos aprovechando lo que es los residuos de biomasa. Aquí hay una planta de 30 megavatios de biomasa que está en San Pedro de Macorís, se llama San Pedro Bioenergy, que aprovecha los desechos digamos, de la caña para producir energía. Pero aquí en República Dominicana, básicamente las energías renovables que están presentes en el sistema eléctrico nacional, está la eólica, que es con el viento, está la energía solar y también la biomasa. Aparte de esto está la energía hidráulica o la energía procedente del agua, que esa es, digamos, allá hay 630 megavatios instalados de ese tipo de
de generación. Y eso es lo que compone básicamente el parque renovable dominicano. Se habla de aprovechar el tema de los residuos, eso es, hay planes para hacerlo, pero ya actualmente no está, digamos que en explotación o en vigencia. Sí, sí sabemos que a través de la captación de biogás y eso es posible, pero todavía, y de metano, pero todavía no se ha desarrollado, digamos, de manera comercial. Uno de los atractivos, aparte del ahorro, es, sobre todo para los exportadores, es el tema de que no, si estamos usando energías renovables, no estamos exportando carbono y tenemos un mayor impacto. Es otro elemento adicional con el que podemos promocionarnos. Pero muchas veces, sobre todo las MIPYMES, las pymes hablan de, bueno, y si es muy costosa la inversión, ¿qué tú le puedes decir a esa empresa pequeña, mediana, que todavía no se decide? ¿Qué le puedes decir para que se decida? Mire, eso es un tema, digamos, prácticamente un mito, el tema de que las energías renovables son costosas. La verdad es que inicialmente sí lo eran, pero al pasar el tiempo el costo ha venido bajando por un tema de aumento de eficiencia y con la misma economía de escala. Y ya es sumamente rentable invertir en lo que es energía renovable. Los proyectos se recuperan entre 3 y 4 años para una pyme o MIPYME que decida invertir su dinero en este tipo de proyectos. Y lo interesante de esto es que los paneles solares, por ejemplo, que es lo más comúnmente instalado en los techos, te dan energía por más de 25 años, o sea, garantizada. Más de 25 años, una inversión que tú recuperas entre 3 y 4 años y ya en lo adelante, como quien dice, es energía gratis. Estamos en República Dominicana, un país donde, gracias a Dios, los 12 meses del año, los 365 días del año, tenemos una buena irradiación, buen sol, podemos producir energía para abastecer nuestras necesidades. Y de esa manera también reducimos lo que es nuestra dependencia de los combustibles fósiles y garantizamos lo que es la seguridad energética. Lo bueno también de los paneles solares es que desde el día uno ya tú estás ahorrando, o sea, desde que la empresa distribuidora te aprueba el proyecto y te instala el medidor bidireccional, ya tú empiezas a producir y a ver el ahorro en la próxima factura. O sea que es una alternativa de ahorro, digamos, inmediato que tienen las pequeñas, medianas e inclusive las grandes empresas para reducir uno de sus principales costos operativos, que es el energético. O sea que sin pensarlo dos veces, yo animo a todos a que inviertan en lo que es energía renovable, sobre todo porque la energía es un bien que sí o sí hay que consumirlo y tiene una tendencia a la alza, sobre todo ahora con el tema de las guerras que tenemos entre Rusia, Ucrania, la incertidumbre de los precios de los combustibles, la misma volatilidad. Entonces, hay que asegurar, por lo menos, fijar esos costos operativos altos que tienen las empresas y eso se hace básicamente con invertir en energía renovable. Y el sector de energías renovables como sector en sí, como estamos aquí generando tecnología o simplemente adoptamos la tecnología, tenemos ya empresas que están fabricando y que están dando el servicio. ¿Cómo está compuesto el sector? Mire, el sector en su mayoría importa lo que son los principales componentes, ¿no? Que son los paneles solares, los inversores, desde China, desde Europa, desde Estados Unidos, y la mano de obra es local. Las estructuras también se están importando, al menos las que tienen certificación para trabajar con este tipo de sistemas. Dentro del sector de energía renovable hay o sea, no es solamente instalar paneles solares, o sea, tú puedes brindar diferentes servicios dentro del mismo sector. O sea, tú puedes brindar lo que es servicio de mantenimiento a las instalaciones, eso es un área de negocio,
o también el tema de diseñar un buen sistema para una empresa que requiera instalar paneles solares, o propiamente vender el sistema, o solamente vender los paneles y vender los inversores y no instalar. Pero en su mayoría, lo que se está haciendo aquí en República Dominicana es la importación de esos bienes desde fuera. No hay localmente una fábrica, digamos, de paneles solares o de inversores que pueda suplir la demanda nacional. Entendemos de que pudiera darse, claro que sí, pero actualmente no existe. Y a nivel de las casas, yo recuerdo hace ya unos años, yo viví en Barbados, todo el mundo en Barbados tiene paneles, calentadores solares, o sea, nadie usaba los calentadores eléctricos que usábamos en ese entonces, ahora muchos son de gas, pero estaba todo generalizado, hasta casita casi cayéndose, tú lo veías con su calentador solar. Y siempre Sí. me preguntaba por qué no podíamos nosotros adoptar a nuestras casas. Yo sé que ya eso se ha hecho, ya hay más, es más fácil, pero todavía a nivel de digamos, una residencia de clase media, este tipo de opciones son más asequibles. Sí, mire, a partir del año 2007, que salió la ley 5707 de incentivo a las energías renovables, y luego en el 2011, que salió el reglamento, pues entonces las personas se fueron como animando más a invertir en energía renovable, porque esta ley lo que hace es que primero tú puedes importar los paneles solares y los inversores sin pagar impuestos y ningún tipo de arancel. Eso ya es un ahorro, ¿no? Y aparte de eso, hay una ley, bueno, esa misma ley que le comentaba, de que tú puedes deducir del impuesto sobre la renta hasta el 40% del costo de la inversión. Entonces, eso ayuda a que la gente se anime, ya sea una empresa o una casa, a invertir en temas de energía renovable. Lo que usted menciona está súper bien. De hecho, se está trabajando en el Senado en un proyecto de ley para que toda nueva edificación incluya lo que son paneles solares, por lo menos para el manejo del área común o un buen porcentaje de su consumo. Y si un edificio se renueva en más de un 30%, me parece, pues también debe incluir el tema de energía renovable, porque es una forma desde el inicio en tener una práctica responsable, ¿no? Un consumo responsable y la verdad es que se debe seguir incentivando para que más personas pues puedan adoptar esta tecnología. Bueno, tal vez hablando de la nueva ley, respondes un poco la siguiente pregunta, que era lo que ustedes como asociación entienden que necesitamos para impulsar más el sector de energía renovable en la República Dominicana. Sí, muy buena pregunta. Desde la asociación, nosotros siempre estamos buscando alternativas para lograr un mayor crecimiento de las energías renovables en República Dominicana. Actualmente hay siempre algunas barreras que entendemos que se pueden mejorar y en ese sentido, nosotros pensamos que debe haber mayor facilidad para interconectar los proyectos a las empresas distribuidoras, digamos, menos burocracia, ¿no? Una mayor agilidad. A veces los proyectos suelen estancarse un poco por tema incluso hasta por falta de equipos medidores de parte de las empresas de distribución. Entonces, se debe abogar porque la regulación actual sea mejorada en favor actualizada y mejorada para favorecer mayor uso de energías renovables. Digamos, alinear todo lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de República Dominicana con la visión país, ¿no? Digamos que todos sabemos que debemos ser más conscientes con el medio ambiente, tener una producción más limpia, descarbonizar la economía, y al final de eso se trata, de producir más empleo,
de nosotros ser más autosostenible. Y todas las instituciones del Estado deben trabajar en ese mismo sentido para lograr una armonía entre la regulación, la tecnología y el deseo digamos, del empresariado, de los mismos ciudadanos, en invertir en este tipo de tecnología que al final le brinda muchísimos beneficios al Estado, porque una empresa que logre reducir el consumo de energía de la red porque la produce desde su techo con sus paneles solares, pues al final del año tendrá mayores beneficios porque será más eficiente. Y si es más eficiente, pues le pagará al Estado más dinero de impuestos, digamos, de impuestos sobre la renta. Y eso se traduce en una economía, en una mejora en la economía, aparte de que el Estado reduce todo lo que es la importación de combustibles y garantiza lo que es la seguridad energética. O sea que desde la asociación apostamos a que se siga incentivando desde la regulación y desde el Estado las energías renovables. Sí, porque los carros eléctricos realmente no son ecológicos si no usan energía renovable, ¿verdad? Sí, lo ideal es que se alimenten de energía renovable, porque si no estarías cargando la matriz, digamos, agregando un consumo a, a una matriz que está que es muy dependiente del petróleo. Se dice que aunque aún así se reducen las emisiones como en un 50% de gases de efecto invernadero, pero lo ideal es que se alimenten de energías renovables, porque de esa manera sí es eficiente y es totalmente verde, ¿no? Eso es lo ideal. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Mario Fernández, presidente de ASUPER, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y ojalá que muchos se inspiren a apostar en sus casas y en sus negocios por la energía renovable. Muchas gracias por la invitación.